Bienvenidos a la Zona Segura, donde cada jueves te compartimos experiencias sin miedo a ser juzgados y con el único propósito de confirmarte que nadie ni nada es perfecto. Te damos la bienvenida, Yusef y Walter. ¿Qué onda, Walter? ¿Cómo andas? Excelente, muy bien. Oye, bien emocionado porque es el primer episodio que grabamos. Que grabamos juntos. Ajá. Aquí. Sí, le decía a Walter hace ratito de que, oye, grabamos cada semana e incluso hay semanas que grabamos 2 episodios. Pero hace mucho que no nos veíamos. Y entonces ahora fue hacerlo juntos, hacerlo diferente. Y como les hemos dicho, pues la intención siempre va a ser mejorarlo y tratar de ir creciendo poco a poco, que gracias a ustedes que nos están viendo y ahí los mensajes que nos han mandado. Sí. Estamos hoy estrenando lugar, estamos en Cowork, nuestro lab. Entonces muchas gracias a Teresa y a su equipo que nos invitaron y aquí estamos disfrutando de su lugar. Es un cowork muy padre que se los recomendamos. Bueno, entonces, hay que decirlo, estamos a 3 días de que sea Año Nuevo. Deseamos que cierren este año con cumplidos algunos de sus propósitos y si no, pues el siguiente año es una oportunidad nueva para poder hacerlo, ¿no? Que al final de cuentas nunca va a ser un año malo. O sea, mucha gente puede pensar, no, es un año malo porque no dicen, nunca. Después de un tiempo sabes que caminaste a 1, 2, 3 pasos, sí. Pero lo hiciste y al final de cuentas, si no cumpliste tus objetivos, quiero pensar que avanzaron y se avanzaron, con eso es más que suficiente. Y pues ya veamos cada año nuevo como una oportunidad nueva, ¿no? Exactamente. Así es. Bueno, y pues esta semana vamos a empezar y vamos a seguir con la dinámica, Yusef, de las preguntas que nos mandaron pues nuestros seguidores, ¿verdad? Pues son preguntas muy interesantes, de hecho son bastantes y tratamos de agarrar las más interesantes y la verdad recuerden mandarnos como quiera las preguntas y les vamos a seguir contestando ahorita. Sí, también agradeciendo todos los comentarios que nos hacen, se toman en cuenta todo lo que nos dicen y de hecho gracias a los comentarios facilitamos el proceso para que puedan ustedes enviar sus preguntas o sus anécdotas y lo pueden hacer a través del correo que es nadaesperfecto22@gmail.com. Muchas gracias a todos los que enviaron sus preguntas y a los que han enviado sus anécdotas. Si tienes alguna anécdota, recuerda que tenga que ver con algo que intentaste por primera vez y no salió bien, o tienes alguna anécdota, o tienes alguna duda, alguna pregunta que dices, oye, pues está interesante, está como que medio creativa la pregunta, también nos las puedes mandar y vamos a leerla. Y si tú quieres, nos pones tu nombre y te vamos a hacer la mención para que también, escuchar tu nombre también en el episodio se siente bonito. Bueno, y sin mucho más que decir, vamos a empezar con las primeras preguntas. ¿Qué te parece, Joves? Vamos a empezar con la primera pregunta, que esta tú me la harías a mí. Va, yo te voy a preguntar, voy a iniciar yo. Ahí te va, Walter. Esta pregunta que nos mandan es, ¿qué estudiaste y por qué? ¿Qué estudié? Estudié contador público y auditor. Prácticamente mi título dice contador público y auditor. Es una carrera que la verdad la elegí. Es que está bien chusca mi intención de por qué estudié contador, Yusef. La intención es porque, miren, la primera es, yo quería ser policía federal. Ándale. O sea, yo quería ser policía federal, pero no me conocen, nada más lo ha visto en la cámara, yo mido 1.69, entonces en ese entonces no cumplía con el objetivo de la altura, esa era una. 2, mi mamá, de que no, estás loco, ¿cómo vas a estudiar eso? Porque era cuando estaba, pues digamos, todo aquí caliente, ¿verdad? Sí. Monterrey. Entonces y ahí dije, no. Entonces yo lo que hice fue, literalmente dije, voy a estudiar para maestro. Mis papás son maestros jubilados. Vengo de familia de maestros, de hecho. Totalmente toda mi familia vienen de ahí. Y yo dije, voy a estudiar para maestro. Presento para ser maestro aquí en la normal básica, porque empiezo con la normal básica. No acredito. Son 1,200. Presentan 1,200 y literal pasan 160. O no, 120, porque yo quedé en el lugar 147. De 1,200. De 1,200. O sea, ¿cuántas? 1,200. 1,200 personas presentan y nada más pasa el 10%, un decir. Entonces, o un 12%. Entonces, yo literalmente quedé en el lugar 146. Se me cerró el mundo. Dije, ¿qué hago? Dije, estudio contabilidad. Pero es algo que también les digo siempre. Yo estudié contabilidad pensando
así de que dije, voy a tener mi oficina bien grandota, va a estar bien padre, voy a tener mi secretaria, un mini golf. Y entonces me doy cuenta que la vida no es así. Ya te das cuenta que al final lo estudié, empecé a trabajar, no me arrepiento de la carrera, no me apasiona, o sea, es la realidad. O sea, no es como que, uy, me corre la sangre de contabilidad. No, pero sí me gusta. Le encontré un sabor ya después, cuando yo lo trabajé, no fue tanto el sabor. Pero ya cuando empecé a dar clases de contabilidad, ahí fue donde haz de cuenta que lo quiero ver como un platillo. O sea, era un platillo que estaba, o sea, me lo hacen y decía, algo le falta. Entonces haz de cuenta que ya le eché como esa salsa que fue el dar clases de contabilidad. Y ahora me encanta la contabilidad, te la puedo explicar. Explico una manera la contabilidad con la intención de que los alumnos que la vayan a estudiar sepan a qué van y qué se van a afrontar, porque eso fue algo que yo no me enseñaron mis maestros, que les tengo un gran cariño, pero yo terminé la carrera y dije, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Entonces ya yo desde un inicio ya les digo a los alumnos, puedes irte a esta área, auditoría, contabilidad en general, te puedes ir a finanzas, te puedes ir a fiscal, te puedes ir a impuestos. Entonces ya como que ya les abro ese panorama que a mí no me lo abrieron. Y ahora siento que la contabilidad me vino a dar esa alegría, bien o mal. O sea, pero te digo, no me arrepiento, porque al final de cuentas ahorita en la contabilidad me dio la alegría que es dar clases de contabilidad. Y ahorita pues sí puedo decir que me gusta más, o sea, me gusta más explicar la contabilidad que trabajar la contabilidad. Pues fíjate cómo, a lo mejor tú dices, digo, y es válido lo que dices, ¿no? No me apasiona, no es de, sí. no es me muero por dar clases de, digo, no me muero por la contabilidad, no es de que, ¡ay, qué padre! Sí. Contabilidad, que te despiertas todos los días, pero lo que dices, gracias a la contabilidad encontraste una pasión. Te conozco y sé que te apasiona mucho la parte de dar clases y te apasiona y que los alumnos te pregunten y de repente enseñarles cosas que las otras personas no saben. Justo antes de iniciar a grabar, estábamos hablando de eso, ¿no? De cómo hay muchos mitos, hay muchas cosas que la gente no comprende bien, por más obvio que pueda parecer, y cómo eso te apasiona, ¿no? Entonces, cómo, aunque a veces puedes estudiar algo que no te vaya algo, no vas a terminar haciéndolo. Justo recuerdo el último episodio, tú decías yo decía eso. Sí, ya recordé, la pregunta era sobre el consejo, un consejo que nos daría. Un consejo, sí, que fue que les dije que independientemente de lo que estudias, probablemente no vas a terminar ejerciéndolo. Y vuelvo a lo mismo, o sea, es que yo les digo, yo tenía a mis gerentes, a todos, que les mando un saludo ahí al despacho. Y la verdad era como que ellos día, tarde, noche comían, cenaban y hablaban de contabilidad. Entonces yo era como que ya no quiero hablar de contabilidad, me explico. Pero ahora yo me considero como maestro yo siempre les digo, no lo sé todo, porque la verdad no lo sé todo. Lo que sé te lo voy a explicar. De hecho, una vez un alumno me dijo por ahí, Julio, te mando un saludo. Dijo, maestro, es que ¿por qué no les cobra por todo lo que les dice? Le dije, ¿por qué no? O sea, simplemente vienen y me preguntan una duda. Y yo soy como quien dice el buzón de dudas, ¿me explico? O sea, llegan y me dicen, oye, ¿qué hago en unos impuestos? Hay que hacer esto. Oye, ¿por quién paga impuestos? Esta persona. Y saco mi libro y estoy con mi libro y les explico. Pero es algo que yo siento que como que se lo debo. O sea, se lo debo así, es decir, que la gente vea que también la contabilidad no es fácil. Mucha gente dice, estudio contabilidad. Y ya, no, tienes que estudiar y estudiar y cada año cambian las leyes, o sea. El otro día subiste una foto a Facebook y pusiste alguna cosa, ¿no? Cuando le haces una pregunta de contabilidad al profe y sacas su Biblia, ¿no? Y sales tú exactamente, traía las normas de información financiera y ahí les estaba explicando que al final de cuentas es eso, o sea. Y a mí también, gracias a los alumnos, yo he aprendido también más. Yo considero que he aprendido más contabilidad hoy dando clases que cuando lo ejercía en la auditoría o en la contabilidad. Porque los alumnos me hacen una pregunta y es como que, a ver, espérame, no quiero investigarla y así. Entonces te digo, siento que ahorita yo soy como que, de hecho les digo, a mí me pueden hablar y me hacen una pregunta y si no me la sé la voy a investigar y no les voy a cobrar porque al final de cuentas quiero que, o sea, mis alumnos, pero más que nada, pues quiero que lo sepan y que no tengan miedos y que se rompan esos mitos porque, pues ahorita la contabilidad también es un tema como que muy tabú de que está el SAT y que las multas y es el diablo. Y sí es un diablo, pero bueno, hasta cierto punto también es bueno también. Y fíjate, ahorita lo que dices, alguna vez
Yo platicaba también con alguien de este tema y está muy interesante porque muchas veces nos encasillamos, ¿no? Exactamente. Lo que tú dices, yo quiero estudiar contador, o no quiero estudiar contabilidad porque qué flojera y no sé qué. Cuando en realidad muy pocas veces terminas siendo literal, o sea, ¿cuánta gente que estudia contabilidad, cuántos egresados de contabilidad y terminan siendo literalmente contadores? A lo mejor, como en tu caso, pues tú terminaste siendo maestro, o el día de mañana vas a estar dando tú cursos o pláticas o conferencias o temas relacionados con la contabilidad. De alguna forma como que adoptas ese papel de decir, pues yo soy un comunicador de la contabilidad, no soy tanto un contador. Que al mismo tiempo te exiges a ti mismo mantenerte actualizado. Porque para poder transmitir ese conocimiento a la gente. Sí, que al final de cuentas es eso. Vuelvo a un tema. Yo conozco gente que son contadores y luego resulta que, no sé, trabajan, no sé si hicieron un negocio o venden cosas en Mercado Libre, etcétera. O sea, digo, no pasa nada. Ahora también lo importante, algo que yo no supe, yo dije contabilidad, pero yo no sabía las ramas de la contabilidad. O sea, como les dije, puedes irte a auditoría, puedes irte a fiscal, puedes irte a finanzas, puedes irte a impuestos, puedes ser contador, digamos, independiente. Y es algo que yo, pues, en lo personal, no lo había puesto atención hasta que ya salió al mundo, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿y tú? Aprovechando, sí, aprovecho aquí el comercial. Si alguien tiene alguna duda, ya lo dijo Walter, aprovechenlo. Si alguien tiene alguna duda en concreto del tema de contabilidad, mándenlo al correo nadaesperfecto22@gmail.com, 22 con número, nadaesperfecto22@gmail.com. Ahí lo pueden mandar. Pues ya dijo, hasta cierto punto son gratis. Bueno, yo, ¿qué estudié y por qué? Es que coincido contigo, de verdad yo coincido contigo con el tema de las etiquetas. Sí. Al principio es que luego nos venden mucho la idea esta de, no, es que hay una frase, ¿no?, que dice, las dos decisiones más importantes de tu vida, con quién te vas a casar y qué carrera vas a estudiar, porque lo que estudies lo vas a trabajar toda la vida. Y luego, digo, si pudiera poner el efecto, lo pondría el efecto ese profundo de toda la vida. Y te queda así como que, espérate, muchos terminan la prepa de 17 años, 18 años, los más grandes. Hay quienes terminan la prepa de 16 años. Entonces, hay lugares donde terminan la prepa de 16 años. Yo terminé a los 16. Entonces, de ahí da el brinco a la carrera y pues, la verdad, bueno, yo la terminé, yo donde estudié la prepa, egresábamos a los 18, ahí en Sinaloa. Entonces, es de... Yo a los 18 me sentía verde niño, imagínate a los 16. Y por un lado, sí es un brinco así muy, muy importante en tu vida, pero por el otro lado, no hagan caso de eso que dicen de que son las dos decisiones más importantes de tu vida, porque con quien te cases tienes que quedar toda la vida. También. Falso, digo, existen abogados de divorcios. Si estás en una relación que no funciona, bueno, hay terapia y hay forma de trabajar en ella, pero no es cierto que te tienes que quedar toda la vida casado con una persona. Puedes, obviamente, trabajarlo, etcétera, pero no es una obligación. Muchas veces nos venden esa idea. También nos venden la idea del estudio. Lo que elijas para estudiar es a lo que te vas a dedicar toda la vida. Antes era así. Totalmente. Pero no. Y respondiendo a la pregunta, yo empecé... Es que, bueno, va la anécdota, ¿no? Yo crecí, yo estudié la prepa en la ciudad de Mazatlán, en Sinaloa. De ahí, uno de mis hermanos me invitó a vivir a Hermosillo. Él vivía ahí, él estudiaba y me dijo, Farid, oye, pues si quieres, aquí está la casa, ¿no? Pues si quieres aquí estudiar. Pues vamos a ver qué onda, ¿no? Fui, le acepté la invitación, obviamente. Fui, hice mi examen de admisión, pero no sabía qué estudiar. Yo fui con una psicóloga que me hizo, le mando muchos saludos. Me hizo un test de es que bueno, a esa edad te digo, aún así está muy difícil. Y dices, yo lo que quiero es que me digan a mí. Yo no sé qué elegir, entonces yo quiero que me digan a mí, estudia esto. Es lo que yo esperaba, ¿no? Entonces me hicieron el test de... Como orientación vocacional, sí. No lo hice, pero sí lo escuché. Y me salió, o sea, yo lo que esperaba era que me dijera, mira, tú debes hacer esto. Y me salía, pues, user, felicidades, tú puedes estudiar la carrera que tú quieras. No te da oportunidad. Dices, chin, o sea, qué padre, pero yo no quería que me dijeran, ¿no? Me acuerdo cuando me preguntaban, cuando estaba en la prepa, ¿no? En videos de prepa, que me decían, oye, ¿tú qué vas a estudiar? No sé. Y yo decía, no, pues,
decía, no sé, pero ¿cómo que no sabes? Presión social, ¿verdad? Sí. Yo decía, algo que tenga que ver con computadoras, decía. O sea, súper. Era una respuesta Era para que no te estuviera preguntando exactamente. Pero ya cuando me enfrenté a la realidad que decía, ching, ¿qué estudio? Y decía, bueno, algo, me gustaba mucho, me gusta siempre el tema creativo, la creatividad, el crear, el hacer. Y decía, algo que tenga que ver con creatividad. Pues, arquitectura, los arquitectos son muy creativos. Sí. Dije, no, perdón, diseño. Diseño. Me gustaba mucho el diseño, me llamaba la atención el tema de creatividad. Pero resulta que, al menos en aquel entonces, no podías estudiar diseño en cualquier lugar. No había muchos lugares donde la tuvieran. Anteriormente sí. Sí, principalmente de hecho había en Monterrey y 2, 3 ciudades. No había muchos lugares donde estudiarla, el diseño, y era muy caro. La carrera de diseño. Te dije, sí, no. No, pues diseño no. A ver, siendo realistas, una donde yo pueda estudiarlo en una universidad pública. Yo investigué en la Unison, que es la Universidad de Sonora, en Hermosillo. Y dije, a ver, ¿qué puede parecerse a diseño? Arquitectura. Porque hay creativos y no sé qué. Yo dije, no, arquitectura, haz de cuenta como tú dices de la contabilidad. No me apasiona la arquitectura. Entonces, no, arquitectura no. Y luego vi que podía ser algo muy creativo que está en la Unison. Y encontré con comunicación. Ciencias de la comunicación. Y empecé a estudiar ciencias de la comunicación. 2 años. Estudié 2 años. Y luego resulta que ya estando ahí, todo un relajo, ¿no? En la carrera, lo que dicen de los comunicólogos, es cierto, están bien locos los comunicólogos. Y sí, la pasé muy bien, la pasé muy padre, pero pasó algo. Fue una conferencia, es que luego pasan cosas en la vida, ¿no? Totalmente. Fue una conferencia de Omar Chaparro. Okay. En aquel entonces, Omar Chaparro era una estrella local en la ciudad de Chihuahua, donde es él. Y fue de visita, lo invitó a una universidad donde estudiaba un primo mío, el Fer. Y el Fer me invitó, oye, va a venir Omar Chaparro con los de Black and White, el programa que ¿cómo no? Estaba muy bueno ese programa. Y oye, van a dar una conferencia, vamos. Resulta que ya en la conferencia platican Omar Chaparro y el Perico Padilla. Perico Padilla y Rafa Valderrama. Platican ellos dos, que eran, bueno, Omar Chaparro y Perico Padilla, platican que eran egresados de ingeniería. Sí, creo que algo así. Y estaban ejerciendo, vamos a decirlo así, una carrera de comunicación. Eran comunicadores, al final de cuentas. Entonces decía, a ver, espérame. De por sí, ¿cuántos vamos a egresar de comunicación? Un chorro. Y luego, resulta que los que están tomando los puestos laborales de comunicadores no son comunicadores ni siquiera. Entonces, súmale a toda la gente que no es egresada de comunicación. Y yo decía, es que está muy padre la carrera, pero yo no me veía siendo comunicador en aquel momento. Entonces, 2 años de carrera, me salí. Dije, no, me voy a tomar 1 año. Todo el mundo me decía, no, güey, no te salgas. Te vas a la mitad. Es que hay gente que hace eso. Yo he conocido gente que en el 4º año de medicina se sale. Es que es válido. Pero sí es válido. O sea, es que por eso lo mismo. Puede ser, es que fíjate que aquí está muy claro, o sea, a los 17 años, o sea, estás verde. Y se vale cambiar, o sea, te estoy hablando que yo ya tenía 20 años cuando pasó esto. Como quiera. No, y como quiera, o sea, porque mira, una vez me dijo mi mamá, no me acuerdo cómo estuvo, que yo hice un comentario, y me dice, yo siento como que no eres feliz en la contabilidad. Le dije, no, es que no es eso, le digo, es que simplemente vas creciendo y volvemos al mismo tema que hasta la vez pasada también te dije, o sea, tú vives o sobrevives. Entonces yo no quiero sobrevivir diciendo, bueno, aquí está mi carrera, me siento y aquí sigo, o sea, no, o sea, digo, la verdad la que la haga la gente, chido, o sea, pero no, y vuelvo a lo mismo que ya lo hemos platicado, yo baso el éxito en tener una paz. Y si ese trabajo no te da paz, pues salte, ahorita lo acabas de decir, si la pareja no te da paz, vete, o sea, es lo mismo. Sí, digo, haz la lucha, pero si ya haces la lucha y no jala, no estás a fuerzas. Y ahorita también, yo tenía un gerente, el gerente de auditoría era ingeniero, o sea, nada que ver con contabilidad, y nunca pensé eso, fíjate, ahorita me acaba de dar así. Y es que pasa, o sea, y lo que decíamos, no te encasilles. Es que si estudié esto tengo que ejercer esto otro. No te encasilles, porque en la vida, al final de cuentas, yo creo que se trata de buscar lo que te apasiona
y cómo lo que has aprendido te va a servir para ejercer eso que te apasiona. En tu caso, todo lo que has aprendido de contabilidad, todo lo que estás de conocimiento de la contabilidad, te ha ayudado para que para que ahora estés ejerciendo lo que te apasiona, que es dar clases. Sí, totalmente, porque compartirlo. Porque es que la idea, o sea, yo de hecho, yo siempre les digo, yo soy el maestro ese que no te va a venir a decir como que afuera más. Una vez me tocó, disculpe la universidad, pero lo tengo que confesar. La primera vez que di clases, Josep, llegué y les dije, ¿por qué quieren estudiar contabilidad? No, mi papá es contador, ¿pero te gusta la contabilidad? No, salte. Les dije, sálganse, o sea, no sé qué están haciendo aquí. Otra, no, es que yo quiero estudiar, me acuerdo mucho criminología, pero es que no deja dinero en la contabilidad. Sí, le dije, ¿quién te dijo que la contabilidad deja dinero? O sea, todas las carreras dejan dinero, siempre y cuando te gusten. Entonces, pero yo sí les hice con la intención de que si lo estás estudiando porque un amigo, un primo, etcétera, no, o sea, salte, porque luego vas a fracasar. Entonces yo sí les dije, no, sabes que no, y de hecho se salieron como 5 alumnos, pero la verdad muchos me dijeron, gracias profe, porque yo no tenía el valor de decir que no quería estudiar esto. Y digo, viendo mal, los que se quedaron perfecto, muchos a lo mejor ni lo ejercen, por el mismo tema, muchos a lo mejor sí, y los que salieron pues, fueron por lo que realmente les gustaba, y a lo mejor van a estudiar criminología y no van a terminar trabajando de criminólogos, probablemente. Y otro importante, no es inútil, o sea, todo lo que estudias de verdad agrega. Te digo, después de estos 2 años de contabilidad, gracias a todo esto que pasó, me encontré con una pasión me encanta, que es la mercadotecnia. Y con este año sabático me di cuenta que existía la mercadotecnia y que podía estudiar mercadotecnia. Y lo que yo consideraba que iba a ser bueno en diseño, o en arquitectura, o por el tema creativo, me lo dio la mercadotecnia. Pero porque la mercadotecnia, al final de cuentas, como yo lo veo, mezcla la parte creativa con la parte de negocios, estratégica. Entonces, que eso me encanta. Al final de cuentas, o sea, como que todo lo que vas viviendo te va agregando, todo suma. Hay una plática que Steve Jobs dio en Stanford, que se las voy a agregar en las notas del episodio, que se llama Conecta los puntos. Y él habla de eso justamente, ¿no? Él cuenta su historia, como él cuando estudiaba en Stanford, él estaba muy enfocado a la parte... bueno, él no tenía dinero. Y dice, ¿cómo lo hago para juntar dinero? Pues había una oportunidad de estudiar gratis como diseño, como composición, que es un curso que le daban a la gente que estudiaba diseño, ¿no? Para que estuviera más bonito, para hacer pósters y así. Entonces, Jobs lo que empezó a hacer, empezó a diseñar pósters a mano que les vendía a los estudiantes o a la universidad para sacar dinero. Él lo hacía para sacar dinero, ¿no? Y platica él que más adelante, cuando él estaba diseñando la Mac, recordó sus estudios de composición y eso lo utilizó para diseñar las computadoras, la posición del teclado, cómo debe ser. Es decir, todo te sirve. Él dice, conecta los puntos, nunca sabes. No desprecias el aprendizaje que puedes tener, porque todo el aprendizaje algo te va a dejar algo. Entonces, yo en lo personal empecé a estudiar marketing, es la carrera que al final de cuentas me quedé con ella. Estudié 2 años en Hermosillo. Hubo una oportunidad de chamba de venirme para Monterrey que me invitaron y retomé la universidad de aquí. Y hasta ahí sí dije, no me salgo hasta que la termine. La terminé y ya de ahí, digo, esa historia, de ahí estudié educación. De hecho estudiamos la misma maestría, porque ya llega un botón que dices, bueno, ¿cómo le hago para ser más profesional? Exactamente. Y caemos a lo mismo. Bueno, yo al día de hoy, si tú me preguntas a qué me dedico, yo me considero un comunicador un comunicador, al final de cuentas, sí lo soy. O sea, sí terminé siendo un comunicador. Como maestros, justo hace unos días estaba dando un curso y le decía a las personas, como maestros no somos dueños del conocimiento, nosotros transmitimos conocimiento. Entonces, la comunicación es lo que decía Steve Jobs, cómo conecto los puntos. Todo lo que yo aprendí en mi carrera de comunicación, aunque fueron 2 años, aprendí mucho y al día de hoy lo estoy utilizando. Porque me está sirviendo. Por ejemplo, tengo cursos donde hablo de hablar en público. La carrera de comunicación me sirvió.
Tengo un curso de cómo escribir tu libro, me sirvió. Tengo el curso de cómo escribir artículos, me sirvió. Es más, el mismo hecho de yo hablar en público, el yo dar las conferencias o dar las clases, son cosas que aprendí en mi carrera de comunicación, sumado con lo que estudié en marketing, sumado con lo que estudié en la maestría. Entonces todo al final de cuentas va sumando, ¿no? Sí. Y una vez una persona me decía, oye, pero a mí me gusta mucho la psicología. Nunca he estudiado nada de psicología, sí tengo el interés en estudiarlo, pero una persona me decía, ¿pero qué tiene que ver el marketing con la psicología y con la educación? ¿No estás loco? Le digo, no, todo tiene que ver. Porque como mercadólogos tú lo que haces es estudiar el mercado. Y si tú lo conoces, tienes una mayor posibilidad de tener éxito en lo que estudies. Es decir, si utilizas psicología en la investigación de mercados, pues estás del otro lado. Además, la educación ligada con la psicología y ligada con la mercadotecnia, está genial. Y al final de cuentas, acabas de decir, no tiene nada malo estudiar algo que a lo mejor no va a tu carrera, pues volvemos lo mismo. O sea, yo estudié contador y luego de repente hago la maestría en educación. Así me explico. Y muchos me dicen, pero es que ¿qué tiene que ver contador con educación? Pues sí, tiene mucho que ver, porque al final de cuentas sé transmitir el conocimiento, porque como dices tú, somos alguien que transmitimos un conocimiento, ayudamos a las personas y al final es eso, pero no, y tú puedes estudiar hasta criminología, ¿no? Yo de hecho tengo ganas de estudiar leyes. No lo hago ahorita porque la verdad, no sé, de repente me bloqueo, pero me gustaría estudiar leyes que sí tienen un fin con contabilidad. O sea, sí lo hay. Pero también digo, bueno, ya no, y no tanto porque, ya no, simplemente es porque lo quiero hacer como complemento mío. Pues de hecho me acuerdo que no sé, creo que tú me platicabas de un alumno tuyo que estaba estudiando una carrera o había terminado una carrera y que estaba interesado en otra, algo así, ¿te acuerdas? Algo así, de que, no sé, por darte un ejemplo, alguien que está estudiando mercadotecnia y que diga, híjole, es que ya estudié mercadotecnia y ahora quiero estudiar otra carrera, pero no sé qué estudiar. Me gusta mucho la psicología, por decir, pero es que no sé. Y esta persona yo le decía, ¿sabes qué? Pues está genial, porque mientras más amplio sea el área de estudio, ¿cuántos mercadólogos, psicólogos conoces? A lo mejor no hay nadie. Entonces, si tú te especializas en mercadotecnia con un ámbito de psicología, adelante. Sí. Contabilidad, a lo mejor tú dices, oye, yo mercadotecnia y contabilidad, no tienen nada que ver, pues tú encuentras el punto en común, sí, que te aseguro que lo tienen. Total. Y sácale provecho, capitalízalo. Sí, porque al final de cuentas yo puedo decir, yo soy contador y lo utilizo la mercadotecnia, a lo mejor voy y le vendo los despachos de, yo soy contador y te puedo ayudar que vendas todo esto y esto, así. O sea, es que todo tiene, ¿verdad? Yo considero que ahí está mal la gente cuando es que no concordaste con esto, porque piensan que estudiaste contabilidad, tienes que estudiar impuestos, una maestría en impuestos y luego un doctorado. Es cierto. Sí, te puedes aventar, imagínatelo. Te estudias contabilidad y luego estudias psicología, a lo mejor una maestría en psicología. ¿Qué tiene que ver la contabilidad con la psicología? Pues lo que tú quieras. Tú encuentras el punto en común. ¿Cuántos contadores psicólogos conoces? Pues uno, busca el primero. Y puedes ahí utilizar la contabilidad, porque para los que no saben y los que sí saben, el ser contador es trabajar 24/7 los 365 días del año. Entonces la psicología la puedes utilizar mucho. Sí, ándale, exactamente. Porque es un estrés, o sea, es un estrés que es algo que tengo. A mí no me lo dijeron cuando lo estudié. Si me hubieran dicho, hey, vas a trabajar todos los días, no hubiera agarrado contabilidad. Imagínate ahorita que dices eso. Convertirte en psicólogo para contadores. Imagínate. Porque tú fuiste contador, tú conoces cómo está el ambiente de la contabilidad. Exactamente. Estudiaste psicología, entonces el psicólogo de los contadores. Imagínate, buena opción, no se la copien, la sacamos aquí. No, cópiensela, pero ahí nos pasan regalías. Oye, pues la siguiente pregunta. Alcancemos una segunda pregunta. Sí, una segunda pregunta. Entonces, considero que te voy a decir una que está muy buena. Me voy a ir por la de ¿cuál es tu mayor miedo? Ándale. Yo lo tengo identificado, pero ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál sería? Digo, siempre hay miedos, pero ¿cuál es el principal? Yo me considero una persona que tiene muchos miedos y que a pesar del miedo, pues la intento. Pero yo creo que a mí en lo personal me da mucho miedo el no, a lo mejor el no hacer el suficiente esfuerzo o no dar lo mejor de mí.
Yo creo que eso puede ser. Yo creo que por ahí puede ir. De repente entra y lo vivo. Es algo real, algo que existe. Lo enseño en mis cursos. El tema del síndrome del impostor. No sé si lo conozcas. No. El síndrome del impostor es que a pesar de que tú puedas tener las habilidades, los conocimientos, etcétera, me ha sucedido, por ejemplo, me ha sucedido dando una conferencia, dando clases, y que tú dices, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo para estar aquí? O sea, yo no sé nada. Entonces dices, yo creo que ese sería mi mayor miedo, que el síndrome del impostor me domine. Yo afortunadamente he estudiado y he practicado cómo le puedes hacer para trabajar que no te gane el síndrome del impostor. Pero yo creo que ese es el mejor. Fíjate que está bueno ese, digo, no lo había captado de esa manera, pero ahorita que me lo dijiste como que hasta lo sentí yo decir. ¿Te ha pasado? O sea, pues quiero pensar que sí, a lo mejor probablemente no lo había captado de esa manera, pero a lo mejor sí, porque si me ha pasado que te paras al frente del grupo y estás explicando y luego de repente te das una pregunta y la contestas porque te la sabes, pero dices, ¿quién soy yo como para estar diciendo eso? No sé, fíjate, nunca lo había analizado de esa manera. O te comparas contra alguien más o algo que dices, ¿quién soy? O sea, esa es la pregunta clave del Sí, porque fíjate, suele pasar que también, o sea, yo conozco, o sea, vamos a ser sinceros, siempre va a haber alguien mejor y va a haber alguien mejor. Siempre. Entonces, de repente, digo, yo considero que todos totalmente agarramos siempre quién es el más alto. O sea, me refiero, oye, pues yo quiero ver, no sé, o sea, decir, hay un contador que se llama Mario Beltrán, que lo pueden seguir ahí en Facebook, muy buen contador, fiscalista, y a veces me ha tocado así que yo veo todo lo que él pone y lo digo como que, ¿quién soy yo al lado de ese Mario Beltrán? O sea, como que, ay, o sea, me explico, porque pues yo considero que él es una eminencia, tiene mucho conocimiento, pero te puedes hacer pensar, pero luego también está padre, no sé si te ha tocado que resuelves la duda, que ahorita como el ejemplo que te digo, y te dicen, gracias maestro, sí, es que me faltaba y tenía esa duda y muchas gracias por resolverla. Entonces ahí es donde dices, ¿quién soy yo? Pues soy el maestro y soy una persona que tengo el conocimiento y lo puedo transmitir. O sea, así lo veo yo. Me pasa mucho y lo veo mucho con las personas que ayudo en el tema del taller del libro, para escribe tu primer libro. Porque me llega a suceder que muchas personas que toman el taller se me quieren echar para atrás o dudan. Y es que ¿yo quién soy para escribir ese libro? No, yo no sé nada. No, hombre, tú sabes un chorro. Lo que sea. Tú eres o sea, tú sabes más, por ejemplo, está el tema, tú sabes más que yo. Por ejemplo, una psicóloga que platicaba con ella. O sea, yo no sé nada, me gusta la psicología, me llama la atención, pero yo no estudio psicología, yo no sé nada de psicología en realidad. Tú sí. Tú me puedes dar a mí una cátedra ahorita de psicología. Entonces, escribe tu libro de psicología. Es que hay muchos psicólogos que saben más que yo. No lo dudo. Pero habemos... Entonces, no se lo escribas el libro a las personas que saben más que tú. Escríbeselo a las personas que saben menos que tú. Lo que platicábamos ahorita antes de grabar. Exactamente. Tú que decías, yo me quiero enfocar a las personas que no saben de contabilidad. Sí. No a las personas que son expertas en contabilidad. Exactamente. Sí, porque pues si me voy por la de los expertos, pues ya saben. Entonces, mi intención es irme por los que de plano, o sea, te das cuenta que es como que irme por los que tienen 18 años, que apenas van a empezar a trabajar, les van a pagar, y ahí es como que, hey, te voy a explicar. Está bueno porque ¿cuánto se dice que es una de las habilidades que tenemos que no enseñan en la escuela? Sí, totalmente. ¿Cómo hacer tus impuestos, cosas así? No te vas tan lejos, o sea, así que igual que para mi hermano, pero una vez a mi hermano le digo, tráeme el ticket de la gasolina. Entonces llega y me dice, chinga, ¿a poco nos quitan impuestos por la gasolina? Le dije, sí, güey. No, hombre, no chingues, y no, le digo, o sea, y estoy hablando que mi hermano es 4 años mayor que yo. Yo tengo 35. Bueno, eso fue cuando yo tenía unos 32 y él tenía unos 36. Pero ahí va, o sea, y mi hermano pues, es una persona, es maestro y todo, pero no sabía exactamente qué onda con los impuestos. O sea, sabía los impuestos de que te quita el trabajo, pero no sabía que la gasolina también te quita, o sea, viene un impuesto incluido. Porque usualmente estás enfocado tú a lo tuyo. Que ahí es donde también tiene sentido contratar un contador. Yo, la verdad, yo no me ando preocupando por el tema contable ni fiscal, porque pues, es un contrato. Lo que decíamos el otro día cuando contratas a un pintor, ¿no? Ah, sí, muy buena esa. ¿Tú? Yo creo que mi mayor miedo, siempre lo he dicho y tengo un temor, la verdad, es la muerte. Es algo que no sé,
digo, afortunadamente todavía tengo a mi familia. No conocí a mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno, de hecho, curiosamente, cuando yo nací, él falleció como a los 7, 8 días. Mi abuela paterna también falleció. Y si es como que... es que es como te explico, es como que uno dice, como es rutinario, porque la verdad, o sea, dices, no, mañana van a estar ahí. Sí, me explico, o sea, como que dices, ahorita no voy a ver a mis abuelos, o para qué voy a ver a mis papás hoy, ahí van a estar mañana. Y luego pasa que de repente, ¡pum! O sea, no sé, entonces como que siento que yo no sé y admiro a la gente que ha fallecido sus papás y siguen con, yo no sé cómo podría ser algo que creo que sí lo tengo que, o sea, tratar, la verdad tengo miedo. O sea, miedo a la muerte de tus seres cercanos. Una, esa y la mía. Okay. De hecho, no sé si han visto la película de Tom Hanks, ¿cómo se llama? Donde sale la ardillita ahí, que es que lo culpan al chavo porque según lo acusan de que, o sea, hizo algo con unas niñas o algo así. ¿No lo has visto esa película de Tom Hanks? Muy famosa. Bueno, que hace cuenta que le viene así la sinopsis de que le digo, te voy a hacer que seas eterno. Entonces, yo siempre he dicho, yo sí conozco la elixir de la vida, la voy a tomar. Pero cuando ves esa película te dice como que después se murieron sus papás, sus hermanos, todos, ya no tiene amigos, no tiene nadie. Dice, yo sigo vivo. Entonces, como que sí me da un poquito de miedo. Digo, algo que siempre he dicho es que no me gustaría morir trágicamente. Espero que mi muerte sea muy... Así como que se durmió y no se despertó a estar en una cama de un hospital, o sea, algo que no sé, no podría. Y siento que la muerte, o sea, ahí sí te necesito como que... Es fecha que ahorita yo no le tengo tanto miedo. Pero sí, yo creo que eso me ha ayudado o me ha perjudicado en no hacer muchas cosas como cosas extremas. Es decir, como que voy a entrar un paracaídas, no, y lo así si me mato. O sea, ya explico, o sea, o decir, yo tuve moto. O sea, si te llega a detener el... Sí, o sea, yo tuve moto y era como que todo, no, te vas a comprar la muerte. Pues no, porque yo manejaba bien. Pero me decían, sí, pues si alguien viene y te choca, ahí sí no la pensaba, ¿sí me explico? Entonces sí como que me detiene un poco. De hecho, una intención mía en un futuro es hacer un tatuaje como que represente la muerte. No en ese aspecto, como que saber que... O sea, lo único seguro que sí tenemos, que eso sí lo tengo muy consciente de la muerte, entonces tengo que disfrutar la vida. Como para aceptarlo. Como para aceptarlo, exactamente. Sí, fíjate, de hecho alguna vez lo platicaba yo con una psicóloga que me decía ella es más enfocada al tema positivo. Y yo le decía, fíjate que yo la muerte la veo como... Me gusta pensar en la muerte como decir, si yo visualizo como que mañana me voy a morir, eso me impulsa a disfrutar el día mejor, disfrutar más el día, porque luego justo pasa eso, nos consideramos eternos. Exactamente. Y no tomamos decisiones, y no hacemos, y no avanzamos, y no... En cambio, si nos aceptamos como mortales y como personas que nada más que estamos de pasada nada más por este mundo, lo disfrutamos más. De alguna forma como que te pones en un estado mental, bueno, yo sí lo veo, como te pones en un estado mental de decir, no soy eterno y tengo que disfrutarlo y tengo que, lo que decía yo en la sesión en el episodio anterior, ¿no? Lo que le decía yo a mis alumnos, hoy es el último día que vamos a hacer esto, X cosa. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, va a haber un día que vamos a decir, hoy fue el último, ayer fue el último episodio que grabamos. Y fíjate, no te dije, se la aplicó a mis alumnos. De que disfruten hoy este último día, es el último día que van a estar conmigo, es el último día que van a estar en este salón conmigo, sobre esta materia, sobre esto. Y fíjate, como tengo 40 alumnos y son de 18 a 20, muchos digo que, y otros como que, si lo vi como que, o sea, como que les cayó el 20 que cuando tú me lo dijiste, dije, sí, cierto. Y hace cuenta que, sí, no, sí, profe, y como que, y ellos salieron, profe, chido, ahí nos vamos. Pero, o sea, a unos sí les cayó el 20, a otros no, digo, es normal, que siempre he dicho que a todas las personas nos llega un momento, o sea. Sí, ajá. Y fíjate, el otro que ahorita que acabas de decir, el ejemplo muy válido era, ¿qué harías tú si te vas a morir mañana? ¿Sabes? Una vez lo vi. Y decía, no, pues yo iría con mis papás, los abrazaría, les diría a mis hijos, ¿y por qué no lo haces hoy? Exacto. Y entonces como que pum, o sea, porque muchas veces decimos mañana y mañana, pero si mañana ya no puedes, o sea, es algo que también te deja... Como la película de The Bucket List, que sale Jack Nicholson, si no me equivoco, que
que es, hace una lista de todas las cosas que quisiera hacer antes de morir. Manejar un auto deportivo y sí, cierto, muy buena. Está muy buena. Y justamente es esa idea, de decir, oye, pues haz tu bucket list, así le llaman, donde anotas todo lo que quisieras hacer antes de morir y empieza a palomearlo. Güey, dejar a tal parte del mundo. Porque, insisto, hay dos formas de ver la muerte. Bueno, siento yo sí lo veo, es individual como lo quiera ver cada quien, pero yo lo veo así. Si tú le ves a la muerte como decir, o sea, va a suceder, la acepto como tal y tengo que hacer algo y yo, o sea, por más feo que suene, el mundo va a seguir rodando. Totalmente. Sí, esté o no esté. Totalmente, sí. Entonces, darle valor a los días y entender que yo puedo tener una mejor perspectiva. Por ejemplo, mi esposa y yo tenemos una regla de que si nos llegamos a enojar, que si nos enojamos y nos peleamos, enojarnos rápido. O sea, sí enojarte, pero rápido, vámonos ya. Porque cada segundo que pasamos enojados es una pérdida de tiempo. Es bueno, es sano enojarse, es sano pelear como pareja, con tus amigos, pero enójate rápido. Sí. Rápido. Porque cada segundo que pasa enojado, es lo que acabas de decir, no sabes. Yo recuerdo cuando falleció mi abuelo. Yo vivía en Monterrey y mi abuelo, mi abuela, mis tíos vivían en Hermosillo. Entonces, yo la verdad no tenía mucha solvencia económica, falleció mi abuelo y yo no quería ir. Y platiqué con un amigo, con Víctor. Y le digo, Víctor, no, es que falleció mi abuelo y sí, estoy triste, pero no tengo dinero. Ve, me dijo. Y él me explicó lo que es el duelo. ¿Sabes lo que es el duelo? Me dice. El duelo se le llama así porque es una lucha entre tu consciente y tu inconsciente, o tu realidad, o lo que tú percibes como realidad. Tú lo que percibes como realidad es que tu abuelo no ha muerto. Totalmente. Porque la última vez que fuiste a verlo, él estaba ahí en su casa. Tú platicaste con él, estaba vivo. Pero la realidad es que ya no está. Pero tu cerebro, tu mente piensa que sigue, porque es un conflicto. ¿Cómo que está muerto? Yo ya lo vi, yo lo acabo de ver, o lo vi hace un año, un mes, lo que tú quieras. Y me dice, por eso se llama duelo. Porque entra en duelo la realidad, que es que ya no está tu abuelo, con lo que tu mente recuerda, o la última vez que lo vio vivo. Entra en conflicto y por eso se llama duelo. Bueno, fíjate que me pasó eso con mi abuela. O sea, me pasó eso como que me acuerdo que llegó al hospital y ahí estuvo y luego de repente mi papá, ya falleció tu abuela y yo, ok. O sea, no como que, y luego fuimos al velorio y todo, tranquilo. Donde ya fue cuando dije, güey, ya no es cuando estaba el ataúd así, bajando, y fue cuando dije, ya no la voy a ver, güey. ¿Sí? O sea, te quedas con esas ideas, es cierto, ahorita que lo dices, o sea, yo me acuerdo que nomás cuando ya vi bajar el ataúd dije, chinga. O sea, si ya no la voy a ver, o sea, ya se fue. O sea, todavía en el velorio me acuerdo que decía, no sé, se me hizo normal, y como me veo con mis primos y qué onda. Y luego ya fue, pero exactamente ahí fue cuando dije, güey, ya no lo vas a ver. O sea, no te ha caído el 20. Y ahí fue cuando me cayó el 20 que ya no lo va a ver. Y ahí es donde ahorita tengo mucho eso. O sea, por eso tengo, no es tanto de que le tengo miedo a la muerte, sino como que pues yo creo que a nadie le gusta ver que se muera alguien. Y otra es tratar de disfrutarlo porque no sabes, como dijiste, si hoy es el último podcast, si ahorita a lo mejor salgo, que no, ojalá me pase un accidente, o sea, no sabemos, o sea, qué puede suceder, y por eso es muy buena ese, no estar enojado. Aparte, a final de cuentas, yo también ya tengo una regla mucho, ahorita no tengo pareja, pero regularmente ya con mis exparejas es, si vamos a enojar es rápido, porque luego pasan 2-3 horas y estás, bueno, mi amor, disculpa, digo, o sea, perdimos 3 horas. 3 horas. No, mejor es así. Rápido, no, sí, ya, lo que sea. Que cuando no esté tu pareja, porque alguien se va a ir antes. Sí, totalmente. Cuando no esté tu pareja, digo, es probable que suceda, ¿no? Cuando no esté tu pareja, te vas a arrepentir, no sabes, de esos momentos. Al contrario, y no te vas a arrepentir de haberte contentado rápido. Totalmente. Entonces, está bueno. Está buena esa pregunta. Ahí se las dejamos. El tema de la muerte va a estar. Digo, si alguien tiene alguna duda en concreto o alguien que nos quiera compartir alguna anécdota también, al correo que es nadaesperfecto22 con número @gmail.com. Y pues gracias por compartirnos las respuestas. ¿Qué te parece? Pasamos a la siguiente sección. Sí. Nadie es perfecto.
donde yo les comparto la historia de una persona que es recordada o es identificada como alguien exitoso, pero que pues, no se las vio tan fácil y tuvo sus errores. Y esto nos confirma que nadie es perfecto. Hoy, Walter, les voy a contar la historia de Charles Darwin. Charles Darwin lo conocemos, es la persona que trabajó en la teoría de la evolución. Y les voy a platicar un poquito qué fue lo que pasó con él. Él, desde la edad de 8 años, desde que era muy chiquito, a los 8 años, se quedó huérfano de madre, murió su mamá. Y con eso lo obligaron a entrar a una escuela rural. Él decía que fue lo peor que le pudo haber pasado en la vida. Porque académicamente hablando, nunca le interesó mucho estudiar. De hecho, en lo general, Darwin era una persona... ¿Sabes que luego se dice eso de los genios, no? Que son muy malos estudiantes. Entonces, si eres mal estudiante, a lo mejor eres un genio. Darwin es el caso. Darwin realmente le iba muy mal en la escuela y dijo que es lo peor que le pudo haber pasado académicamente, pero también fue lo mejor que le pudo haber pasado, él lo dice, porque ahí comenzó su afición y su pasión a coleccionar cosas. Coleccionaba conchas, monedas, coleccionaba minerales. Entonces, ahí empezó su pasión a coleccionar cosas, ¿no? Que luego más adelante le ayudaría por el tema de lo que investigó. Él era nieto, hablando del tema de las carreras, fíjate, él era nieto de reconocidos médicos, de un reconocido médico, y después su papá también estudió medicina, igual que su abuelo. Por lo tanto, como era en aquel entonces y como algunas familias siguen viviéndolo hoy, ¿no? Todavía, él empezó a estudiar medicina porque así la herencia lo determinaba y casi lo obligaron a estudiar medicina. Lo intentó por 2 semestres, pero no pudo. El problema que tuvo Darwin es que no toleraba la sangre. No podía estar en un quirófano donde había operación. No podía. Dijo, no puedo. Entonces, pues se fue de niña a su casa. Y su papá pues, no lo quería tener ahí. No estás deseoso por la vida. Y le propuso iniciar estudios religiosos. Dijo, pues no vas a ser médico. Pues incluso el papá fue el que decidió por él. Estudia religión. Que antes era así. Sí, en el seminario. Entonces lo mandó al seminario y empezó a estudiar religión en Cambridge. Pero pasó lo mismo que cuando estaba chiquillo. Le valía queso a la escuela, no estudiaba, descuidó sus estudios porque empezó a querer enfocarse más a lo que lo apasionaba, que era la caza, montar a caballo, y al final siempre terminaba con los amigos echando party, ¿no? Nunca le gustó la escuela. Ahora, más que los estudios académicos, Darwin, no aprovechó tanto Cambridge por el tema académico, pero sí lo que aprovechó fue su asistencia. Él se integró como voluntario con el botánico de la universidad, porque le empezó a interesar mucho ese tema de la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, trabajando ahí y involucrándose con todo el tema de la naturaleza, la exploración, se le dio la oportunidad de iniciar una aventura en el Beagle. El Beagle es un barco, era el barco que tenía como intención completar un estudio topográfico para hacer mapas, etcétera, de los territorios de la Patagonia, Tierra de Fuego, y que es por ahí Chile, Perú, Argentina y algunas islas del Pacífico, hablando de Sudamérica, ¿no? Islas del Pacífico, para hacer medición de una cadena de medidas cronométricas alrededor del mundo. Después, iban a ser meses de viaje. Esto fue algo que iba a cambiar la vida de Darwin, justamente cambió la vida de Darwin, que estuvo a punto, es un dato curioso, estuvo a punto de no suceder por culpa de la nariz de Darwin. Por culpa de la nariz de Darwin, casi se queda sin subirse al Beagle, que es el barco en el que comenzó todo su trabajo y su exploración. ¿Pero por qué la nariz? Roberto Fitzroy, que es el capitán del Beagle, o era el capitán del Beagle, estaba buscando compañía bien educada para su expedición. Darwin fue el estudiante recomendado por los profesores de la Universidad de Cambridge para tomar ese lugar. Pero el joven Darwin casi no es aceptado por el capitán, porque se dice que Fitzroy, el capitán, era creyente de una teoría que afirmaba que se podía juzgar el carácter de un hombre por los rasgos de su cara, especialmente los de su nariz.
Resulta que el capitán dudaba de que alguien con la forma de nariz de Darwin pudiera tener la suficiente energía y determinación para el viaje. Aún así le dio la oportunidad, principalmente gracias a la recomendación de su amigo el botánico. Entonces, gracias a que se hizo amigo del botánico, donde fue voluntario, que un poquito fue lo que le pasó también a Steve Jobs, que te digo que él tomó el curso y resulta que de ahí más o menos le sirvió. Nunca sabes cuándo alguna relación positiva te va a servir, ¿no? Entonces aquí le funcionó su amistad con el botánico le confirmó al capitán, no, hombre, yo te lo recomiendo, realmente es una persona que va a hacerte útil, no le apasiona todo este tema. Entonces, gracias a eso lo aceptó el capitán. En ese viaje Darwin hizo sus primeros descubrimientos importantes en el área de la ciencia. Hoy, Darwin es considerado el biólogo más importante de la historia con sus investigaciones. Por ejemplo, cuestionó el origen divino de la vida, lo que de hecho ya hoy sigue habiendo, sobre todo en las escuelas de Estados Unidos, ¿no? El tema del creacionismo y el tema de la explicación científica, ¿no? Del tema de la teoría de la evolución. Entonces, en aquel entonces todavía estaba más fuerte el tema del creacionismo, ¿no? Entonces empezó a cuestionar el origen divino de la vida, que la religión impuso, o propuso e impuso, e intentó encontrar una explicación más científica. Por qué los seres vivos somos como somos, ¿no? Logrando proponer la teoría de evolución y la teoría de la selección natural, que fueron sus principales aportaciones. ¿Qué traigo con qué intención traigo la historia de Darwin, ¿no? Considero yo, Walter, que uno, embárcate a la aventura. Así como él vio la posibilidad de subirse al barco, embárcate a la aventura. Se enfrentó con conflictos, o sea, realmente no querían subirlo al barco. El capitán dijo, no, espérate, la nariz como la tienes. Pero ese es como el tercer conflicto. Porque el primero quiero pensar que fue que no quería estudiar medicina. Bueno, sí es cierto. Primero el tema de la mamá, que se le murió. Sí. Luego que lo obligaron a estudiar, que no quería. Exactamente. Pero el que hizo empezó a coleccionar. Iba a la escuela a coleccionar piedritas y minerales y lo que se encontraba, porque era una escuela rural. Sí. Luego dices, el de la medicina. De la medicina. Y luego, métete a estudiar religión. No quería. Y siempre estuvo en contra del tema de la religión. Fíjate, si él hubiera dicho, no, yo no quiero estudiar religión porque soy muy fiel a lo que yo digo, no hubiera tenido la oportunidad de conocer al botánico, que después, porque no hubiera estudiado en cambio. Entonces, cuando se te presenta una oportunidad, a veces vale la pena decir, va, déjame arriesgo, déjame lo intento, ¿no? Sí. Justo lo que decías, es que yo no quiero ser contador. Bueno, inténtalo. Ya lo conociste la carrera, no me gusta el espagueti, ya lo probaste. Sí. Pruébalo, inténtalo. Métete un curso de contabilidad básica, etcétera, ¿no? Hay formas de probar sin que te metas a estudiar 4 años y a los 4 años digas no me gustó. O es como decir ahorita que dijiste una comida. O sea, a mí no me gusta el aguacate. Pero sí me gusta la salsa aguacate. O sea, ¿me explico? Sí, a lo mejor si le cambias el estilo. Sí, me pasa con el betabel. A mí no me gusta el betabel. No, yo cero. Cero. Pero bien chistoso porque me encontré unas papitas de betabel deshidratadas que le compré a mi esposa porque a ella le encanta. Y digo, que a mí no me gusten, pues a ella sí lo puede comer. Sí. Entonces se las compré para que lo probara y no le gustaron. Dije, aunque a mí no me gusta el betabel, dije, la pruebo. Y me gustaron, fíjate. Me gusta lo que dices. Así es. Pero a lo mejor la forma de prepararlo tiene. Exactamente. Tenemos de acordarme el betabel. Ya sé. No, yo lo odio porque tuve una maestra en la secundaria de educación física que nos hacía comer. Todos los días que tocaba educación física era jícama, o sea, todo era una fruta. Y luego haz de cuenta que total así, y luego de repente era el betabel. No, y luego iba la maestra a checar los botes a ver si no te lo tirabas. Para perder el caso. Oye, pues, entonces Darwin, bueno, ya encontramos varias, ¿no? El tema también de cultivar amistades, lo que decía el botánico. Aparte, digo, es agradable estar en un lugar donde tienes amigos y haces amigos. Nunca sabes cómo un amigo puede apoyarte y de la misma forma, no sabes cómo tú puedes apoyar a tus amigos. Entonces, si tú tienes la posibilidad, o amigos son amigos, de ayudar a alguien, ayúdale. Realmente no sabes cómo le puedes cambiar la vida. De hecho, fíjate que eso siempre se los digo a mis alumnos, o sea, al final de cuentas, y también se los digo a ustedes, o sea, nunca dejes de tener ese contacto con la gente que estuviste en la preparatoria, en la facultad, porque nunca sabes
¿quién puede ser él? O sea, me refiero a lo mejor puede tener una empresa donde a ti te interesaría trabajar, o al revés, O aliarte, o aliarte, o como en este caso, pues yo tengo a Yusef conocerte que 8 años, ¿verdad? Que son los mismos que yo creo, y todo fue por el curso que estuvimos, y luego de ahí nos conocimos, etcétera, y miren, después de 8 años, pues lo que estamos haciendo, o sea, ¿sí me explico? O sea, Sí, nunca sabes. Nunca sabes, eso es interesante. Sí, y bueno, entonces todo esto al final también es el aprendizaje, y recuerden, nadie es perfecto, pero van pasando diferentes situaciones y como tú vayas reaccionando ante esas situaciones, es como tú le puedes dar un giro, ¿no? Y que no sea negativo, por más cosas negativas o malas que te puedan pasar, siempre tú le puedes encontrar algo positivo. Y Darwin le sucedió, y yo creo que también un aprendizaje muy fuerte de toda esta historia es, sigue tu pasión. Totalmente. Encuentra tu pasión, y si no la has encontrado, búscala, prueba, intenta, y cuando la encuentres, síguela y apasionate y entrégate en cuerpo y alma a eso. Es que, bueno, vamos al tema que una vez también comenté, o sea, vas a tener que trabajar en algo que no te gusta, pero luego después trabajar en algo que te gusta. Entiendo, todos queremos que traer un buen reloj, que traer un buen carro, un buen celular, pero si no te apasiona lo que estás haciendo, imagínate, ¿de qué te va a servir tener todo si no lo vas a disfrutar? Como tú dices hace ratito, de que, oye, yo estudio contabilidad por el dinero, porque se hace mucho dinero. Yo, para empezar, ¿quién te dijo? Sí. Y después, si estás aquí por la lana, compadre, no estás equivocado. Es que, y si ha tocado gente que dice, no, yo voy a estudiar esto porque aquí hay dinero. Medicina, luego la O gente sea, estudia sí. medicina por eso. Y por ahí ya has oído cosas de doctores, así que dices, si ya ves que está como que si tienes seguro, o sea, del IMSS, si tienes seguro de gastos médicos, o si les pagas porque tienes dinero y le pagas. Y yo he oído gente que dice, no, el que me paga en efectivo es el que atiendo mejor, porque me está dejando el dinero. O sea, fíjate, o sea, hasta dónde viene esa mentalidad también todos. Y vuelvo a lo mismo tema, o sea, es realmente haz lo que te gusta. Sí. Y yo lo he dicho, haz lo que te gusta y probablemente te vas a dar cuenta que te está dejando el dinero suficiente y vas a hacer lo que te gusta. Como decía el Joker, que si eres bueno en algo, no lo hagas gratis, ¿no? También. Totalmente. Entonces, ya después te tomas un cursito de marketing de cómo monetizar tu pasión. Sí. Y te apasiona eso. Yo creo que es como la gente que hace pasteles, que dice que padre hacer un pastel porque se lo van a llevar a una fiesta y luego que digan que ese pastel lo fabricó tal persona, o sea, eso, y se fijan y van a decir, ay, haciendo pasteles, ¿cuánto vas a ganar? Sí, pero la satisfacción, No, o sea, pregúntale al padre, no sé cómo se llama un chef allá en Nueva York, San Francisco. que tiene de Nueva York, que tiene filas y te cobra un panecito. Pregúntale a ver si no hace lana. A ver si no se hace lana, ¿verdad? Oye, nos traes hoy una recomendación del libro, ¿verdad? Del libro, fíjense. Regularmente es una recomendación tanto de libro o de película. Me he basado más en películas porque pues es lo que regularmente un fin de semanita se antoja. Pero para todos aquellos que también les gusta leer, les recomiendo este libro que hace tiempo, de hecho Liz me lo pasó, le mando un saludo a Liz, me lo pasó hace como en agosto, que venía de un viaje y venía en el avión y dije, bueno, déjame lo leo, que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. O sea, es un libro que en lo personal también te lo pasé, ¿verdad, Yusef? Lo leí, me lo recomendaste, lo leí, me encantó, de verdad. Y está muy bueno, que les voy a decir un poquito de la sinopsis, en final de cuentas, igual, lo vamos a dejar aquí. Si lo quieren, mándenos un correo, se los mando en PDF. ¿A dónde lo mandan? Nos manda a nadesperfecto22@gmail.com. Lo mandan y les mando el PDF, literal, ahí tenemos el libro, lo tengo en PDF, que me lo pasó Liz, otra vez muchas gracias Liz. Está muy bueno el libro y miren, les voy a decir un poquito de la sinopsis. Dice, El Caballero de la Armadura Oxidada no es un libro. Dice, es una experiencia que expande nuestra mente, que nos llega al corazón y alimenta nuestra alma. Son profundas enseñanzas éticas que son sencillez y humanidad y humildad con tal de que esto se consigue que realmente es que tú llegues a tener una sencillez, ¿verdad? Dice, y la riqueza de la belleza, dice el protagonista, el caballero, deslumbrado por el brillo de su propia armadura, dice, a pesar de ser muy bueno y generoso y amoroso, no consigue comprender y valorar con profundidad lo que tiene, descuidando sin querer las cosas y las personas que te rodean y que lo rodean con tal de no dejar de brillar. Volvemos a lo mismo, Yusef, muchas veces pasa, y ahorita lo dije a lo mejor con el tema de ahorita que hablamos de la muerte. Piensa que uno está ahí, nada más estás pensando en ti, etcétera, pero también tienes que ver si lo que haces no está dañando inconscientemente a las personas que están a tu alrededor, porque muchas veces pasa, o sea que
tú te enfocas tanto en algo que luego te pierdes, como la gente, no sé si te has escuchado mucho escuchar esto que dicen, es que yo trabajé para que no les faltara nada. Sí, pero me faltaste tú. Exacto. O sea, ese está bien duro. O sea, que dices tú, ok, económicamente no te reprocho, porque me diste todo lo que quieras, pero me faltaste tú por estar trabajando todo el tiempo. Escuché una entrevista a una persona que es muy exitosa financieramente, que a veces es lo que sucede, ¿no? A veces tienen que sacrificar a la familia. Y una persona le dice a la otra que está entrevistando, el entrevistado al entrevistador, le dice, el entrevistador le pregunta, ¿qué es lo que más te arrepientes o algo así? Y le contesta el entrevistado, para tener éxito financiero, haber sacrificado a mi hija. Casi lamentablemente no puedo, hay semanas que no veo a mi hija y me duele mucho eso. Y con lágrimas en los ojos lo dice. Y le contesta el entrevistador con lágrimas en los ojos, te tengo una mala noticia, no mejora. Porque al final de cuentas, si tú quieres seguir por ese camino en el que nada más me enfoco el dinero, que el dinero no está mal. No está mal. No es malo. Más bien las decisiones que tomas que te impiden estar con tu familia es donde dices, ¿vale la pena? Algún día no va a estar. Si es que estoy trabajando para que no les falte nada, lo que dijiste, ¿no? Además, ¿te acuerdas de la explicación que me dijiste eso del último día? O sea, te digo, Yusef que tiene un hijo, tú no sabes cuándo va a ser el último día que lo cargues. Exacto, lo que decíamos. O sea, estamos diciendo eso. Entonces, imagínate que puedo estar trabaje. Que lo vea, o sea, a lo mejor, yo no sé cuándo va a ser el último día que lo vea y que me pase un accidente, lo que sea, vaya, que yo ya no esté. Yo quiero que mi hijo me recuerde como un papá amoroso y cariñoso y que subo con él. Digo, el tema es encontrar un balance. No todo el día voy a estar con él, no todo el día voy a estar trabajando. Hay un balance, hay una forma de encontrar un balance. Ni tampoco es como que cada fin de semana no vas a hacer nada porque estoy bien cansado y quiero dormir. Es como que independientemente que estés cansado, bueno, vamos a salir a comer en familia para que él también tenga esos, me acuerdo que íbamos a comer. O yo creo que todos tenemos hasta cierto punto recuerdos así, donde decir, me acuerdo mucho de ir con mi papá al parque, disfrutar un poquito ahí con él, o sea, ¿sí me explico? Lo que sí tengo mucho con él es que le he aprendido el hecho de como que todo lo que hace, o sea, es como que vamos a mover el carro y ahí le movemos, etcétera. Entonces es algo que dices tú, yo ya tengo ese recuerdo. Digo, afortunadamente todavía vive mi papá, pero son cosas que ahí se quedan. Exacto. O sea, y es decir, yo sé que muchas veces él andaba cansado, pero él decía, bueno, déjame compartir este momento, porque nunca sabes cuándo es el último. Entonces fíjate, te dice también, su armadura se iba oxidando hasta que dejaba de brillar. Dice, no obstante, cuando se daba cuenta ya de que ya no se la podía quitar, o recuerda que ya no se la podían quitar, dice que ya no se la podía quitar ahí, dice, se hizo prisionero de su propia armadura. Dice, entonces empieza a entender que en el viaje al final de cuentas, pues no le ayudaba el nada más estar obsesionado con que su armadura no estuviera impecable y se perdían, Recuerdo que según él decía que la armadura era para estar listo por si el rey lo llamaba a la batalla, ¿verdad? Por si el rey lo llamaba a la batalla. O sea, imagínate, bueno, vamos al mismo tema que es como decir, bueno, estoy preparado para que mis hijos no tengan un problema financiero, pero no estás preparado para decir que nunca estuviste con tus hijos. O sea, vuelves a pasar en un tema que ese se me hace un tema muy interesante, ¿verdad? Y luego te dice, al momento que no se la pueda quitar, dice, gracias a la vida de diversos personajes logran deshacerse de la armadura que la ha imposibilitado, moverse, ¿verdad? Dice, y aquí en final de cuentas te dice, este libro nos enseña que con un sutil sentido del humor no debemos de liberarnos de las barreras que nos impiden conocernos. O sea, simplemente es, ok, esta es mi barrera hasta cierto punto, ¿qué tanto? O sea, volvemos al punto, es todo en equilibrio. Como decían por ahí cuando hice un anuncio de cerveza, nada en exceso. O sea, nada en exceso, porque todo eso pues te va a perjudicar en un futuro. Entonces te dice más que nada que hay que amarnos a nosotros mismos para poder ser capaces de dar y recibir amor en abundancia. Este libro se lo recomiendo, es muy bueno, literal. Yo creo que para la gente que le gusta leer y para que no les guste leer, yo creo que si le dedican unas 10 minutos, yo creo que en una semana se lo terminan el libro. Más o menos son como 60 páginas. Como 60 páginas. Y la verdad también, digo, tiene un poquito de chusco y todo. Sí, está interesante. Sí. Digo, no se lo voy a decir todo para que lo vean me lo pidan. Sí, me gustó que luego, al final siento que, bueno, yo en lo personal lo que interpreté es que también que muchas veces esa armadura es mental, son ideas y nos las ponemos.
Sí, porque al final de cuentas lo que dice él, dice, yo no me quería quitar la armadura porque es mía. Vuelvo a lo mismo, o sea, imagínate que tú estás, porque esa es una pregunta bien difícil, o sea, voy a trabajar para que no le falten a mis hijos, y luego ya cuando le digas, ya ves, te di todo, sí, pero me faltaste tú, o sea, qué duro. Está muy duro ahí. Pues muchas gracias a todos por escucharnos en este formato nuevo que estamos estrenando. Síganos en Facebook, nos encuentras como Nada es Perfecto Podcast. En YouTube síguenos y activa la campanita, nos encuentras como @nadaperfecto. A mí me encuentras en Instagram y Facebook como @YusefAbdoG. Walter. A mí como clase WG. Y en las notas del episodio igual vas a encontrar todo esto que les estamos mencionando. Recuerden, mándenos sus preguntas, mándenos sus anécdotas al correo nadaesperfecto22@gmail.com, 22 con número, nadaesperfecto22@gmail.com, para poderlas leer y responderlas o compartir sus anécdotas en los próximos episodios. Y recuerden, las personas que están suficientemente locas como para aprender son las que pueden cambiar el mundo y son las que realmente lo cambian.